Falta, no sé, yo todavía no sé, tengo que preguntarle a Xiomara porque todavía no tengo idea por qué no aparezco en esto. Sí, mi amor, escríbele hoy para ver qué es lo que falta, ok. Sí, profe, yo le mando un correo. Ok, listo. Bueno, mis amores, entonces, buenos días a todos, todas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo fabulantástico. Nos vamos a salir un poco del tema que veníamos trabajando de gravitación, un poco de esto por hoy, porque un proyecto muy especial me pidió el favor de que adelantara un tallercito con ustedes, ¿listo? Entonces vamos a ver de qué se trata. A ver, espérenme un momento, cuadro acá una cosa y ya. Esperen, esperen, esperen. Hola niñas, Profe, si se escucha. Listo. hola niñas. Espera que es que quiero que cargue un poquitín, no veo que salga la barra de cargar o ya está todo cargado, no sé. Bueno, pongámoslo. Profe, ya Proyecto transversal de sexualidad. Les queremos dar a conocer la aplicación Clue. Es importante saber que esta aplicación es gratuita y la podemos descargar en cualquier dispositivo, App Store o Play Store. Con esta aplicación va a poder conocer nuestro periodo menstrual y los días exactos de nuestra menstruación. Es importante ir alimentando con nuestros datos esta aplicación de tal forma que vamos a obtener predicciones fiables sobre todo nuestro ciclo menstrual y los síntomas premenstruales, que son aquellos síntomas que presentamos durante y antes nuestra menstruación. La aplicación cuenta con un calendario donde vamos a poder visualizar mes a mes todos los cambios que experimentamos durante nuestro periodo menstrual. Desde nuestro escritorio del celular la podemos visualizar de la siguiente forma. Vemos el icono de Clue, ingresamos, registramos nuestros datos y vamos alimentando a continuación los datos que se nos piden para saber con exactitud la duración de nuestro periodo menstrual y los días de nuestra menstruación. La aplicación también cuenta con estos datos que vemos en la imagen de colores, los cuales vamos a poder ir diligenciando día a día de tal forma que vamos a poder visualizar en el calendario con esos colores cada uno de los síntomas que hemos registrado durante todo el mes en un día específico. Cabe resaltar que del menú principal de esta aplicación lo vemos en la parte inferior, donde vamos a poder observar detalles como este que está en la imagen, que precisa análisis mensuales de nuestro periodo menstrual. Es una aplicación muy completa, la cual invitamos a poner en práctica para poder conocer todos los cambios de este ciclo menstrual. Muchas gracias por su atención. Listo, mi gente. Entonces, ¿alguna idea de qué vamos a hablar hoy? el periodo menstrual. Más allá de eso. La orientación sexual. Muy bien. Vamos a hacer un taller, ¿cierto? De eh, educación sexual. Vamos a abordar varias cosas. Vamos a abordar, obviamente, aspectos biológicos, obviamente, pero también vamos a hablar de algunas cuestiones de orientaciones de género, ¿listo? Entonces, la pregunta inicial para ustedes, chiquillos, es, o sea, primero piénsenla, medítenla y ahí sí ponen la opción de levantar la manito cuando van a participar, ¿listo? ¿Qué es, qué es el sexo?
Listo, tenemos uno acá. ¿Alguien más? Bueno, escuchemos a Juancho. A ver qué. Pues, profe, hay dos definiciones para esa palabra. Uno Ujú. es nuestro género, que si es hombre o mujer, y la otra es la forma de reproducción entre hombre y mujer. Listo, bien. ¿Alguien más había levantado la mano por allí? ¿No? ¿Alguien más tiene alguna idea de qué es el sexo? ¿Alguien más? Ok, bien. No hay más. O sea, ¿Cómo, profe? ¿qué es el sexo? Esa es la pregunta. Es el sexo, pues, es, no sé, no sé cómo explicarlo. Por eso les digo, o sea, piénsenlo, mediten, organicen bien su, su cabecita para dar una respuesta. ¿Qué es el sexo? Entonces, bueno, Camilo, dale. Profe, el sexo es tener relaciones sexuales Listo, entre parejas. listo. Entonces acá tenemos varias posiciones. La primera, nos decía Juancho, ¿cierto? Que es una perspectiva de género, dice él, ojo, ya ahorita vamos a ver qué diferencia hay entre sexo y género, ¿listo? Y la otra perspectiva que nos dicen es tener relaciones sexuales. Entonces vamos a ver que la principal diferencia es que el sexo no hace referencia a relaciones sexuales, ¿listo? Cuando hablamos de sexo, el sexo es una cuestión, o si se quiere, una condición biológica, ¿listo? Una biológica, es decir, depende de nuestras células, de nuestros tejidos y de nuestros órganos para determinar qué sexo es, no solo en los humanos, sino en los seres vivos en general, ¿listo? Y unas características específicas para definir qué sexo hay. Entonces, por ejemplo, hay una serie de... Camilo, ¿vas a preguntar algo más o se te quedó la mano arriba? Sí, profe, se me cae la mano arriba, perdón. Ah, ok, ok, no, ya, no pasa nada. Entonces, hay una serie de diversos lugares, instituciones, como el colegio, por ejemplo, donde ustedes los hacen llenar un formato. Y llega a un punto de ese formato, ¿cierto? Que le pide el nombre, correo, bueno, dirección, y llega a un punto donde le piden ya sus datos más personales y le preguntan cuál es su sexo. O sea, le preguntan sexo y le sale, es binario tras del hecho, porque no solo hay dos. Le ponen M y F, ¿sí o no? Pero en otros formularios, cuando ustedes llenan otras cosas, les preguntan es género. Entonces, comúnmente, en la actualidad, comúnmente, no, ojo con lo que digo, no se suele preguntar por el sexo, no se suele preguntar por el sexo, se suele preguntar es por el género. Ya veremos por qué será o se da esa diferencia. Entonces, teniendo en cuenta eso y lo que he dicho respecto a lo biológico, ¿cómo se sabrá el sexo? ¿Qué se necesita para pertenecer a uno de los tres sexos diferentes? ¿O por qué se sabe que alguien es de un sexo específico? Por Las el características sistema físicas. reproductor, profe. Y eso. Por la parte Esperen. Levanten la mano y les voy dando la palabra. Porque todas las tres, como tres intervenciones que hicieron al tiempo son muy buenas. ¿Listo? Los demás que también hablaron, levanten ahí la manito para escucharlos, que son intervenciones muy buenas. Entonces, Camilo, Profe, pues el sexo en género, pues yo creo que es las características del cuerpo pues como ya las conocemos, como las partes reproductoras o otras partes. ¿listo? Gabriela, Pues, profe, lo que yo dije fue el sistema reproductor, o sea, el de los hombres y el de las mujeres. muy bien, Gabriela, excelente. Y Catherine, bueno, tenemos otra más. Las partes íntimas de las personas. Listo, partes íntimas. Daniela, Profe, pues así como las partes que también uno puede ver a simple vista que solo tienen las mujeres o que solo tienen los hombres muy o bien. algunos. Excelente, excelente todos ahí. Entonces, principalmente,
el sexo Profe. va a... Dime. Es que me voy a conectar desde otro dispositivo. ¿Será que tú me puedes aceptar, por favor, en la Sí, clase? claro. Dale. Vale, pues. Entonces, principalmente cuando nosotros hablamos de sexo, estamos acudiendo o estamos refiriéndonos más bien específicamente a la parte genital que tiene una persona, principalmente. Es decir, es algo biológico. Si tú naciste con un órgano, vas a pertenecer a un género, a un sexo, perdón. No género, sino sexo. Si naciste con un órgano, perteneces a un sexo. Si naciste con otro órgano, perteneces al otro sexo. Si naciste con los dos, perteneces a otro sexo. ¿Listo? Entonces, principalmente eso. Sin embargo, también nos mencionaron de características, bueno, físicamente, o sea, nosotros no le podemos ver los genitales a los demás, pues por lo menos no en público, ¿sí o no? Entonces, hay algo que se llaman los caracteres sexuales secundarios. Y son lo que nos decía Daniela por ahí, Acosta por ahí también. Y es que son las características también que van a definir a una persona de un sexo específico, como la cantidad de pelo que tiene en su cuerpo, la voz, digamos si es más delgada o más gruesa la voz, la forma del cuerpo también define mucho, ¿cierto? Eso hace parte del sexo. Entonces miren que el sexo es biológico. Hay 3 sexos. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Ay, profe, Yo sé, profe, yo estoy Dale, alzando la mano. hágale. Va Camilo, después Gaby. Profe, creo que los 3 sexos es masculino, femenino y hermafrodita. Listo, ya. Esos son los 3 sexos, ¿listo? No sé si Gaby o Paula querían. Bueno, Paula. ¿No? Listo. Entonces, esos van a ser los 3 sexos, masculino, femenino y hermafrodita. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Primero, bueno, voy a abordar este de acá. Esperen. Voy a buscar una imagen bien bonita. Listo. Profe, ¿cómo es que se llama el otro? ¿Masculino, femenino y qué? Hermafrodita. Con H, mi amor. Ah. Ok. Lo escribo sin H, ¿sí o no? ¡Ja! La risa la delató. Sí, profe. Listo. Entonces miremos acá. El sistema reproductor femenino tiene una característica fundamental y es que es casi que en su totalidad, solo una pequeña parte es externa. El resto será interno. ¿Listo? A diferencia del sistema reproductor masculino. Entonces vamos a ver que está conformado por la vulva, la parte de la cavidad que se llama la vagina, ¿cierto? Se comunica a partir de este tunelcito llamado cervix con el útero. Y acá en el útero vamos a ver que hay un caminito, pues, a lo que se llaman los Ovarios. ovarios. Listo. Función de los ovarios, ¿cuál sería? Profe, pues estos ahí es donde no estoy muy segura, se crea como los cositos, ¿cómo es que se dice? Ya me confundí. ¿Los fetos? No, ahí todavía no estamos. Los óvulos. Muy bien. Bueno, más o menos bien. Ya te digo por qué más o menos. Lo que pasa es que los ovarios más adelante sí van a crear óvulos, pero van a crear células sexuales femeninas grandes, bien bonitas, redonditas, que se van a llamar, ojo con esto, ovocito. ¿Listo? Ovocito. Ahí está. Ahí lo escribí mal. Profe, ahí dice ovovito. Ovovito. Entonces va a crear ovocitos que son las células sexuales femeninas. Entonces miren esto. Acá, al igual que los hombres tenemos 2 testículos, pues las mujeres van a tener 2 ovarios de lado y lado. ¿Listo?
Entonces, estos ovarios van a madurar, van a hacer crecer a los ovocitos. Ahora, presten atención acá algo. Cuando ese ovocito sale del ovario, viaja por la trompa de Falopio y se va a quedar más o menos acá. ¿Listo? Se va a quedar más o menos acá. Ahí lo vamos a seguir llamando ovocito. Pero cuando hablamos de los días fértiles, todos hemos escuchado eso, ¿cierto? ¿O alguien no ha escuchado esa cuestión de los días fértiles? Sí, Sí, profe, creo profe. que es los días cuando la mujer tiene más posibilidades de tener un hijo. Muy bien, muy bien. Y son los días previos a la menstruación, ¿listo? Son los días previos a la menstruación. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que sea fértil? Pues acá el ovocito se va a empezar a rellenar alrededor de todo esto, tarararararara, se va a empezar a rellenar con una serie de proteínas y nutrientes muy importantes, ¿cierto? Que lo vamos a llamar cuerpo lúteo, así se llama, cuerpo lúteo. Y entonces el cuerpo lúteo se reúne con un montón de proteínas y cuando queda así todo grandecito y lleno de proteínas lo vamos a llamar ¿Óvulo? Ovario, digo, óvulo. óvulo. Dice que ovario. Ovario es el órgano. Óvulo, ¿listo? Ya cuando se rellena. El óvulo es esa célula, ese ovocito ya listo para recibir un espermatozoide, ¿listo? Ya está listico. Entonces, a medida que va pasando eso, mis amores, a medida que va pasando esa preparación del, del ovocito a óvulo, en el útero, o sea, en esta zona de acá, en este espacio acá, en el útero, están pasando otras cosas. ¿Alguien sabe qué está pasando? ¿En dónde, profe? En el Profe, útero, en el útero se empieza a crear como una acá. camita para recibir al bebé. Muy bien. Entonces se empieza a engrosar el tejido, miren acá. Estas capas empiezan a formarse todos los meses, ojo con esto, todos los meses, cada 28 días, se empieza a engrosar esta capa, esta pared del útero, llamada endometrio. ¿Listo? El endometrio se empieza a engrosar, empieza a crearse una capa mucho más gruesa de este tejido, ¿cierto? Que está allí, se duplican las células y se llena de muchos vasos y arterias. ¿Por qué se va a llenar de muchos vasos y arterias? ¿Por qué creen ustedes? Para llenar al bebé de proteínas por medio de la sangre. Muy bien, mi amor. Entonces, por medio de la sangre se va a pasar nutrientes de la madre y también a recoger desechos del bebé y se pueden, eh, digamos que alimentar de cierta manera el embrión, el feto y el bebé posteriormente a medida que se va desarrollando. Entonces, el endometrio posteriormente, ¿qué se volverá? A ver si alguien sabe. Otra vez, profe. O sea, más adelante, cuando el bebé es un poco más grande, cuando ya no, cuando ya sea un feto, el endometrio se va a volver algo muy importante para los bebés. ¿Qué se volverá? ¿Qué creen ustedes? Si tiene El sangre. ombligo. El Muy bien, cordón umbilical. muy El bien. cordón. Se volverá el cordón umbilical. ¿Listo? Por eso es que tiene sangre. Eso sí se da un embarazo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que se da un embarazo? Que un espermatozoide tiene que llegar hasta el óvulo. O sea, que fecundó el ovario. El óvulo, perdón. Ajá. ¿Qué es la fecundación? Básicamente la unión de dos células sexuales. En este caso, el ovocito o el óvulo con el espermatozoide. ¿Listo? Pero miren dónde se da la fecundación. La fecundación no se da en el útero, sino se da acá en la trompa de Falopio. Ahí se queda esperando el óvulo y llega el espermatozoide. Nosotros fuimos el espermatozoide más veloz. ¿Será? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Nosotros fuimos el Fuimos- espermatozoide más veloz.
Sí, fuimos Sí, con la profe. Claro que no. ¿Listo? No. Entonces, miren, les voy a hacer esta representación así. Eso que ven ahí, ¿cómo se llama? Ese círculo rojo. ¿Cómo lo llamaremos? Óvulo. Óvulo. No, ahí todavía es un ovocito, ¿listo? ¿Por qué? Un ovocito cubierto de vitaminas. Pero ¿por qué todavía es un ovocito? Porque no ha salido de... ¿Porque no lo profe? Porque no tiene No sé. nutrientes. Porque no lo ha fecundado. No tiene Ok. nutrientes. Ahora, ahí se está empezando a rellenar. Miren esto. Tiene una capa. Y entonces empiezan a crecer más capas que lo recubren de este tejido, de estos nutrientes, ¿cierto? Miren acá. Ahí ya se está formando un. Óvulo. Óvulo. Excelente. Muy bien, muchachos. Excelente. Miren esto. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ahí lo que estoy es ampliando el óvulo que está ahí, ¿sí o no? Quedó bien grandecito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Quiero que presten atención. Entonces, lo que va a pasar es que cuando llega un espermatozoide, y esto les va a servir mucho, cuando llega un espermatozoide, pongámoslo en rojo, en amarillo. Ya. Entonces, los espermatozoides son larguitos y mucho más chiquiticos que un óvulo. Entonces, muchos van a llegar y muchos de ellos van a llegar al tiempo. ¿Sí han visto eso? En imágenes, videos y No, todo eso. profe. Sí, Que profe, en todos, un video que tú nos mostraste el año pasado. todos empiezan a picar al mismo tiempo. Todos los que van llegando. Entonces se hacen alrededor del óvulo y empiezan a picar al mismo tiempo. Ahora, por ejemplo, el primero que llegó rompió esta capita. Y adivine qué pasó con él. Se le cortó la cola. No, se le cae la frentecita, porque ellos tienen, si ven que los espermatozoides ahorita los vemos, pero tienen como una puntica, como un piquito. Sí, profe. Eso tiene proteínas y esas proteínas lo que hacen es romper las proteínas del ovocito. Pero el primer espermatozoide que llega, muere. Llega otro por detrás y abre otro poquito más, pero él también muere. Se muere. Llega otro Ok. Profe, o sea, sí, hasta que quede solo uno. hasta que queda un túnel. Mira, queda un túnel directo hasta acá. Todos van muriendo porque todos van degradando. Y entonces llega la abeja, llega el oportunista, llega el que aprovechó que ya quedó el túnel libre, ¿sí o no? Y va a entrar porque tiene el camino abierto. Cuando entra se le cae la colita, como decían por ahí, que se llama flagelo, y el núcleo, o sea, la cabecita del espermatozoide, entra acá. Y esto ya se cierra y no permite entrar a nadie más. ¿Listo? Es decir, nosotros no fuimos el espermatozoide más rápido. Fuimos el espermatozoide más abejita de Inteligente. todos. Inteligente. Pues no sé si sea inteligente, pero sí abeja. Oportunista, profe. Oportunista. Esa es la palabra. Porque nosotros aprovechamos el túnel que ya estaba abierto y entramos al tiempo. Profe, una pregunta. Dani, dale. Digamos, cuando una mujer tiene gemelos, ¿es porque dos espermatozoides entraron o Sí, cómo, profe? digamos que hay una condición genética también. Digamos, las familias que tienen gemelos eh, y de ahí para adelante son familia. Ah, bueno, no, la cuestión de los gemelos es otra cosa, perdón, estoy explicando, es mellizos, ¿listo? Voy a explicar primero mellizos y después explico gemelos, ¿listo? Entonces, ¿qué son unos hermanos mellizos? Pues los hermanos mellizos son que al mismo tiempo, recuerden que este túnel no está pasando solo por un lado, sino está pasando por todos los lados al mismo tiempo. Entonces hay unos que llegan hasta acá, hay otros que llegan casi hasta el borde, y pues Porque resulta, varios lo van picando. exacto, al tiempo. Y resulta que casualmente pueden abrirse al tiempo, casualmente, justo al tiempo, eh, dos túneles y alcanza a entrar un espermatozoide con otro al tiempo. O sea, entran dos espermatozoides, entonces acá ya tendríamos dos núcleos. Pero cada uno se va a formar por aparte con su bolsita, su líquido amniótico totalmente apartadito y ya. A eso los vamos a llamar mellizos. O sea, los mellizos son espermatozoides que llegan a entrar al tiempo. Es algo muy casual, no es común. No es común que pase eso. O
Es algo muy eh, esporádico, o sea, no es algo que suceda siempre. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cuál es la cuestión de los gemelos? Los gemelos es otra cuestión diferente. Llega un espermatozoide y logra entrar acá. ¿Listo? Entonces, él se empieza, cuando llega acá, él se empieza a dividir. A ver, venga, le ponemos esta y escojamos esta. Entonces, la primera división, ¿saben cómo se llama? Camilo. Ah, no, profe, no sé cómo llamará para preguntar otra cosa. Dime, dime. Profe, te quería preguntar, como hay dos ovarios, entonces, digamos, un ovario ya hizo el proceso, hizo un ovocito. Entonces, cuando llega ahí a las trompas de falopio, se queda ahí y lo rodean las vitaminas. Ujú. Entonces, mi pregunta es si en la otra trompa de falopio del otro ovario hace el mismo proceso. No, cuando se activa uno, el otro se queda quieto. Se pueden turnar o hace más trabajo un ovario que otro. Eso depende. Pero solo se activa uno, casi siempre. ¿Listo? Ah, ok, gracias, profe. Bueno, entonces a la primera división la vamos a llamar cigoto. ¿Listo? Entonces el cigoto empieza a dividirse y llega a un punto donde se está dividiendo, ¿cierto? Que la célula, o bueno, ese tejido que ya se está formando ahí, se rompe en dos. O sea, queda ahí roto. Entonces quedan dos grupitos de células ahí sueltos que no saben, ya no se pueden unir como tal, ¿sí? Entonces se rompió eso y empezaron a formarse dos individuos muy similares, obviamente con material genético diferente, pero muy similares también. A esos los vamos a llamar gemelos. Gemelo. ¿Listo? Es decir, los gemelos son hijos de un mismo óvulo y de un mismo espermatozoide. ¿Listo? Ah, Los profe, mellizos son hijos del mismo óvulo, pero no del mismo espermatozoide. Son dos espermatozoides que alcanzaron a entrar. Por ejemplo, ustedes han visto los siameses, ¿cierto? Sí, profe. No, Los profe, yo no. siameses son personas, o bueno, son seres vivos, porque no son humanos, que están unidos por alguna parte del cuerpo. Y entonces, como están unidos por alguna parte del cuerpo, es porque pasó este proceso, pero la célula inicial, ese manojo de células que están ahí pegadas, no se lograron dividir totalmente. Y cuando fueron desarrollándose, pues los dejó unidos. Si se hubieran separado totalmente, hubiera formado lo que conocemos como gemelos. ¿Listo? Profe, ¿y si son trillizos, es porque tres espermatozoides entraron? Si son mellizos, sí, o sea, me refiero a que si los catalogamos como mellizos, siendo trillizos, suena chistoso, es porque tres espermatozoides lograron entrar al tiempo. Pero puede pasar que la célula se divida tres veces también y forma gemelos, pero tres gemelos. Es que suena Ah, raro.